minutos en ruta por Nueva Vida. Aquí vamos por más. Por más crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Muy buenos días, Puerto Rico. Buenos días a todo aquel que está conectado. Buenos días a aquellos que se están levantando ahora. Y buenos días a aquellos que quizás han perdido un poco la esperanza, la fe, y hoy estás conectado a Nueva Vida para recuperarla en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Como bien anunciamos desde tempranito, vamos a estar entrevistando a una chica que dio la batalla en Centro Médico a raíz del coronavirus. Una chica joven, 30 añitos nada más, Gili, y vamos a estar conversando con ella. Todavía ella sigue hospitalizada, todavía ella sigue en cuidados, pero sabes, ya la prueba dio negativo. Así que con ella vamos a estar hablando, pero antes yo quiero regalarles un pedacito de esta canción que se hace tan real en este tiempo. La enfermedad se hace triza en el nombre de Jesús. Creer en ti cuando ya no queda nada, cuando un rincón de tu alma está llorando de dolor. Creer en ti cuando has perdido el camino y solo ves tu destino a lo lejos para ti. Creer en ti es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros se repone el corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas, Él está orando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Cumplirá su propósito en ti, y si puedes creer, verás su gloria. Qué poderosa esa línea. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace triza y se repone el corazón. Hay momentos donde somos confrontados con la fe. Hay momentos donde nosotros tenemos que aprender que cuando Goliat asoma su cabeza, muchos en el pueblo corren a las trincheras, pero otros corren a la línea de batalla. Y hoy vamos a estar hablando con alguien que en su momento difícil corrió a la línea de batalla y venció. Antes de eso, yo quiero decirle que existen tesoros que solo son descubiertos en las profundidades de la crisis. Los tesoros muchas veces son descubiertos en las profundidades de la crisis. Nos toca cavar hondo para ver esos tesoros enterrados allá. Antes de ir a la entrevista, hay algo que quiero sembrar en ti. Si no sabes quién eres, tampoco sabes hacia dónde vas. Es importante que en esta mañana tú reconozcas quién tú eres en Dios. Muchas veces oramos y le decimos lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, y eso debe ser lo importante cuando tú abras los ojos, adorarle, reconocer su grandeza. Pero mi Dios en esta mañana te está diciendo, ya tú reconociste mi grandeza, ahora reconoce quién eres tú en mí. Reconoce quién eres tú en mí. Nosotros también en Él somos poderosos. La fragilidad y el miedo andan de paseo. La fragilidad y el miedo se tomaron de la mano y andan de paseo, muchachos. Andan haciendo escante por cada esquina. El miedo está paseando por tu casa. La fragilidad está paseando por tu patio. No se lo permitas. Llegó el momento de vivir lo que hablamos. De paz, de confianza y determinación.
No te acuestes llorando, vamos, repite una y otra vez. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aunque estemos rotos, tenemos que estar listos para una batalla más. Y ahora sí voy a pasar a Gili, pero antes quiero leerte este texto que a mí me encanta. Estos textos están en Isaías 60. Levántate, es una orden. Levántate. Estar en el piso no es una opción. Estar en ansiedad no es una opción. Levántate y resplandece. O sea, no es solamente levantarte. Tienes que dar fe de que te levantaste resplandeciendo. Porque hoy ha venido tu luz. Ay, Dios mío, yo no sé para quién es esta palabra, pero le hablo a los que están en los hospitales, le hablo a los que van camino a los hospitales, le hablo a los que están en reposo en casa, le hablo a los que están aislados en casa. Hoy ha venido tu luz y la gloria de Jehová nacerá sobre ti hoy, porque he aquí que tinieblas, quizás el virus está corriendo por la tierra y oscuridad en las naciones, pero sobre ti, ahí hay un pero sobre ti como pasó con Gili, pero sobre ti como pasará con los tuyos, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a la luz de tu resplandor y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En línea ya tenemos directamente desde Centro Médico a esta chica que le dio la batalla al coronavirus luego de estar en un estado de gravedad, en un estado muy fuerte. La tenemos en línea, se levantó y para mí es un placer tenerla acá. Hemos estado orando, hay un batallón orando por ella, por su padre y en los momentos difíciles le enviamos mensaje al papá y le decíamos, ella se va a levantar, tranquilo, ten fe. Y aquí está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. ¿Te despertamos? Pues mira, me desperté para no tener la voz de dormida. Me levanté tempranito. Qué bueno, Gili. Para nosotros es un placer tenerte en línea. Tengo a mi compañero Juan Carlos Matos y a Fernán, que están aquí deseosos de hacerte muchas preguntas. Antes que todo, ¿cómo te sientes? Hola a todos. Pues me siento muy bien. Ya, gracias a Dios, mis pulmones están mejorando. Vencimos el COVID, estamos dándole gracias a Dios de que todo se está encaminando nuevamente. Qué bueno. ¿Cómo fue este proceso? O sea, ¿qué tú sentiste antes de llegar al hospital? Pues antes de llegar al hospital yo empecé con fiebre. Me hicieron varias pruebas, influenza, micoplasma, pruebas de la sangre y todo salía bien. Salía como que mi cuerpo estaba como peleando con algo, pero salía todo bien. Hasta que la fiebre y la tos no paró y vine aquí el 20 a las carpas de Centro Médico porque ya me empezaba a asfixiar. Así que aquí me hicieron las pruebas. Estuve 3 días en sala de emergencia y al tercer día, cuando llegó el resultado de las pruebas, me pasaron al intensivo médico quirúrgico del Universitario de Adultos. Y aquí llevo. Y ahí estás todavía. Pero no estás de la misma manera que llegaste, bendito sea el Creador por eso. Amén, exacto. No, yo me asfixié, yo estuve muchos momentos que el oxígeno lo tenía bien bajito. Gracias a Dios y a las oraciones, pues estamos Gili, donde estamos hoy día. Te pregunto, en el contexto de que saliste positiva, ¿algún miembro de tu familia también se contagió o solamente tú? Pues mira, gracias a Dios, los que tuvieron contacto directo, No te preocupes. contacto directo conmigo, mi papá, mi tía, su esposo, todos salieron bien. Una compañera del trabajo, pues ella sí salió positiva, pero en el aeropuerto hay muchos que están batallando con el COVID. Voy a trabajar en el aeropuerto. Okay. Sí, yo trabajo en el aeropuerto, sí. Una de las cosas que nos comentaban era que cuando te faltaba el aire, pues susurrando decías, no puedo respirar. ¿Fue mucho tiempo ese periodo? Sí, todos los días yo tenía episodios de que me asfixiaba,
de que yo pensé que no iba a amanecer. Ahora mismo, si ustedes me escuchan que la voz se me corta, es porque me hace falta, o sea, el oxígeno. Ujú. Pero esto era bien fuerte cuando en los días del COVID, hasta el color de mi piel era diferente. Fue bien fuerte. O sea, esta enfermedad mata, ¿sabes? Esta enfermedad es fuerte. ¿Percibiste algún miedo de parte de la gente del hospital? La gente que estaba encargada de atenderte. Perdóname, ¿algún qué? ¿Percibiste miedo por parte del equipo de trabajo que te atendió, que te atiende en el hospital? Mira, gracias a Dios, ellos, si tuvieron miedo, nunca me lo demostraron. Al revés, el grupo de enfermeros y doctores, cuando me escuchaban o cuando el monitor sonaba, ellos venían corriendo, Gili, respira, está todo bien, vamos, respira, ponte el oxígeno, vamos a subirte el oxígeno. Se vestían bien rápido y entraban a la habitación. Si tuvieron miedo, nunca me lo demostraron. Al revés, estuvieron en apoyo, ellos entraban, oraban conmigo, oraban por mí. Wow. ¿Cuánto tiempo cuando tú fuiste ese día a hacerte la prueba, cuántos días llevabas con los síntomas, pero tú aguantando solita en tu casa? ¿Cuánto tiempo Pues tú mira, esperaste? Lo que pasa es que a mí mis síntomas empezaron domingo, pero ya el lunes una doctora de Vega Baja, Saida Laureano, me envió pruebas. Ellos querían descartar que no tuviera influenza porque al principio solamente fue fiebre. Ok. Luego Rafi Campos, otro doctor Rafi Campos, cuando empieza la tos, él es el que me dice, no, vamos, ya te hicimos todas las pruebas, vamos directo a las carpas. Yo estuve desde el 15, 5 días, hasta el 20 haciéndome otras pruebas para ir descartando otras cosas. Ok. Qué bueno saber que durante ese tiempo, en contacto con tu esposo, con tu papá y con otros miembros de la familia, ellos dieron negativo. Sí. Sí. ¿Verdad? Porque yo estuve en cuarentena, rapidito que me empezó la fiebre, fue cuarentena, mi papá, mi madrastra, no se puede enfermar porque ella es paciente de trasplantes, o mi papá me dejaba las cosas en la puerta y se iba, como que los medicamentos o las recetas o lo que sea, y se iba. Entonces yo estuve en cuarentena ese proceso. Wow. Llevas 3 semanas en proceso de recuperación. ¿Cuánto tiempo más falta, de acuerdo a los médicos, para que tengas un alta total y ya tú estés en tu casa? Pues mira, hoy me va a haber un grupo de neumólogos que es lo que me falta para mis pulmones, y ellos deciden si me voy hoy, si me voy mañana o el miércoles, para luego estar 14 días en mi casa, porque mi sistema inmunológico está bien bajito, se me puede pegar cualquier tipo de enfermedad. ¿Incluyendo el COVID otra vez o se crea inmunidad? Sí. Yo tengo mi cuerpo, obviamente, como ya batalló con el COVID-19, Ajá. pues puede que no me vuelva a dar, pero puede que me vuelva a dar. Ok. No hay una garantía. Hay varias variaciones Ujú. de lo que es el COVID. Ok, o sea que no hay garantía de que no te vuelva a dar. Por lo menos el COVID-19, pues mi cuerpo ya tiene el anticuerpo. Exacto, el anticuerpo. Por eso es que vamos ahora, hoy me van a hacer otra prueba para entonces yo poder donar mi plasma, o sea, sangre, Sí. para que le hagan estudios a mi sangre, para que la utilicen con otros pacientes. ¿Te han adelantado si hay algún cuidado especial luego que regreses a la casa, o tu vida normal la vas a retomar muy en breve, ¿verdad? ¿Es totalmente normal o algo cambia de aquí en adelante en términos de tu cuidado de salud? No, pues mira, bueno, mis pulmones, pero nada tiene que ver con COVID. O sea, el COVID obviamente afectó mis pulmones, pero no llevo ningún tratamiento de COVID. Yo, en lo personal, pues obviamente voy a quedarme en mi casa, tratamiento, tú sabes, entre personas, mínimo 5 pies, 6 pies. Quiero volver a pasar por esto, pero ya puedo tener mi vida normal. Okay. Oye, una de las cosas que me dio mucho sentimiento en la parte positiva, ¿no? Fue cuando te dieron la noticia
Había muchas personas en el cuarto, personal médico, enfermeras dándote la noticia y tú agarraste el teléfono rápido a llamar, estoy negativo. Fue bien emotivo ver cómo te aplaudían, cómo celebraban contigo, porque fuiste el primer caso en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, ese día yo estaba me acababan de bañar, estaba aquí adentro Juana, una de las enfermeras que me mantiene limpiecita. Y entraron mis 2 doctoras, que fue Camil González y Damir Aponte, la infectóloga y la internista. Y yo estoy viendo que está todo el mundo, y yo, pero ¿por qué está todo el mundo? Y cuando ella me da la noticia, yo rápido, yo puedo llamar a mi papá. Y rápido que llamé a papi, le dije, papi, soy negativa. Rápido llamé a mi tía, y ahí empecé a llamar a todo el mundo, dándole la gloria a Dios, porque Amén. Sin él, sin mi familia, sin los enfermeros y los doctores, esto no hubiese sido posible. Qué bueno, qué bueno. De verdad que nos alegramos escucharte con tanta alegría. Queremos dejarte descansar, ¿verdad que sí? Porque es tempranito, pero antes de irte, ¿qué mensaje le envías a aquellos que quizás tienen en la mente, mi familiar no va a salir de esta, está muy grave, no hay esperanzas, pero tú sí te levantaste? Y para mí, Gili, la oración no fracasa. Sí, Minerva me enviaba tus oraciones, los grupos que hicieron, y yo acá, gracias, papá Dios. So, a las familias, lo que les tengo que decir, que es lo más importante, mantengan su fe intacta. Así es. Así usted crea en el universo, en Dios, en lo que sea que usted crea, mantenga su fe intacta. O sea, sin mis oraciones, sin mi Dios, porque yo creo un Dios de sanación. Amén. So, si no llega a ser porque mi familia me mantuvo mi fe, porque los enfermeros mantuvieron mi fe, porque las amistades, yo no hubiese podido lograr esto. Pero mira, hay al final del túnel hay esperanza. Llamen a los pacientes, denle amor a los pacientes. Si tienes familiares enfermeros, dale su apoyo. Así mismo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias por tus palabras, Gili. Y de verdad, yo sigo creyendo que nosotros nos vamos a levantar y vamos a salir de esta pronto. Y tú aumentas nuestra fe, verte con ese ánimo, Gracias. con esa alegría. Aunque ella dijo, todavía no puedo respirar bien, pero sigue dándole la gloria al Señor. Así que te bendecimos, Amén. Bendecimos a todo ese equipo de trabajo en Centro Médico y en todos los hospitales. Amén. De Claro. nuestra parte, dile a ellos que estamos orgullosos de ellos y que la cobertura de Jehová estará siempre allí. Muy bien, gracias. Gracias, mi amor. Un abrazo de mis compañeros acá en ruta. Ustedes que escucharon este gran testimonio, recuerden, mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos. Hay gente que se siente oprimida en estos momentos, pero ten fe, créele a Dios. Se está multiplicando algo dentro de ti y eso hará que otro se multiplique. Así que, muchachos, qué tremendo testimonio, ¿verdad que sí? Demasiado. Me gozo con ella, me gozo con toda su familia, el ver que es una mujer sumamente joven, 30 añitos 30 nada más, años. que la atacó tan fuerte como la atacó y que la mano de Dios estuvo con ella para sanarla. Me gozo, pero al mismo tiempo se rompe otra vez el estigma de que es más para gente adulta, que los pone a riesgo, sino que coge a gente bien joven, fuerte y saludable y les amenaza la vida. De verdad que... Así mismo, Ujú. así mismo. Por eso quisimos compartir el testimonio de fe y esperanza. Y mire, usted que se está preguntando cómo yo puedo ayudar desde tu casa, tú puedes ayudar, porque en los momentos donde esta chica nos entraba en crisis, rápido me escribían, el papá, una amiga, Minerva, que ha sido clave en todo esto. No, grabarle un mensaje de voz, grabamos un mensaje de voz a la hora que fuera, por favor, envíenle el mensaje, por favor, léanle la palabra, que escuche esta oración. Usted sí puede ser útil desde su casa. Comienza a grabar mensajes en el WhatsApp, que se lo envíen a algún enfermo. Yo lo tengo por práctica y créame, funciona. La oración no fracasa y Dios mucho menos. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Arriba Puerto Rico, le vamos a dar la batalla a este virus.